Yo pienso que tiene mucho que ver con compartir, ¿no? Y digo, digamos, el que no comparte, yo digo, no disfruta, ¿no? El que no comparte no vive, ¿no? Yo pienso que nuestros momentos más padres siempre son compartiendo con alguien. Y pienso que la responsabilidad social nace de ahí, de decir, oye, yo tengo eso y lo quiero compartir. No, no es me siento obligado, no creo que sea siento un vacío, digo, y lo digo con respeto. Yo creo que es, oye, yo quiero compartir lo que he logrado y me parece bien bonito, ¿no? O sea, incluso me parece, o sea, incluso yo siempre he dicho, es súper esperanzador saber que hay gente que dice, oye, yo ya logré esto y lo quiero compartir. Este episodio llega a ti gracias a Mactors, la consultora en sistemas comerciales y estructura organizacional para empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando optimizar los procesos de venta y operaciones de tu empresa, visita mactors.com. Con letras sería mctorce.com, mactors.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Juan Manuel Rosas, director de responsabilidad social de Fundación Gigante, el brazo social de Grupo Gigante y Grupo Presidente. Desde esta posición lidera una amplia gama de programas sociales enfocados en mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables en México. Bajo su dirección, Fundación Gigante ha implementado más de 25 programas activos centrados en 3 ejes fundamentales: educación, salud y asistencia en desastres naturales. Fue reconocido por la Universidad Anáhuac de México con el premio Impulsar al Líder Social del Año, reconociendo su trayectoria en el ámbito del compromiso y la responsabilidad social. Juan Manuel colaboró como director de promoción y proyectos especiales de Fundación Teletón, donde diseñó e implementó estrategias para fortalecer la visibilidad y el impacto de los programas sociales de la Fundación. Hoy hablaremos de su impacto social en el mundo corporativo y su aceleración en México. Juan, bienvenido a Progresivo Podcast. No, muchas gracias, Alberto. Gracias por invitarme. Estoy feliz de venir. Oye, pues qué bueno que pudimos conectar, porque ciertamente cuando empezamos a ver el trabajo que estaba haciendo a nivel personal, tu trayectoria, los demás lugares donde has participado, tu historia sobre todo, dijimos, oye, estaría increíble que pudiera estar aquí, entonces muchas gracias. No, hombre, feliz, insisto, de venir a compartirte. Oye, Juan, si algo me ha llamado más la atención en esta parte de investigación es que los dos empezamos en un camino muy parecido, que es en la parte comercial. ¿Cómo fueron tus primeros años en la industria de ventas? Y sobre todo, ¿qué aspiraciones profesionales tenías en esos primeros años? Y ahorita iremos platicando cómo se han ido modificando en el tiempo. Híjole. El tema de ventas. A ver, yo pienso que es una parte, yo te diría hasta de herencia, ¿no? Porque mi papá es un gran vendedor. Y empecé desde muy chavo a trabajar en diferentes lados, siempre en esa área. Empecé, digamos, y si no hubieras del mero principio, pero antes de entrar al tema social, estaba yo trabajando en una empresa argentina que trajo las primeras tuberías plásticas que manejan agua caliente a presión a México. Yo estaba en el área de ventas, o llevaba el área comercial, ¿no? Que con una experiencia súper padre porque pues estábamos compitiendo contra la industria de tubería de fierro, ¿no? Que era pues la que había, ¿no? El cobre y fierro, y tuvimos que hacer una estrategia comercial distinta, muy interesante porque, digamos, en ese negocio, sobre todo se mueve a través de distribuidores por zona y tal, y no había venta directa a los constructores, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que arrancar por ahí, haciendo esa venta directa que fue súper interesante, porque incluso había que enseñar a los propios plomeros a instalarla, porque, digamos, era tubería plástica muy frágil comparado con un fierro, ¿no? Entonces, suponiendo, digamos, regresando un poquito ahí, tú para poder instalar una tubería de fierro, pues había que atornillarla y con fuerza, ¿no? Incluso había como, ¿no? Con equipo. Y esto se hace con la mano, y si le das muy fuerte se rompe. Entonces tuvimos que hacer, no solamente convencer al constructor, ¿no? De todas las virtudes que tenía, sino además convencer al plomero y instalarla, ¿no? Fue muy interesante esa estrategia, me gustó mucho. Entonces empecé por ahí. Yo digo que mi perfil es de vendedor, ¿no? O sea, a la fecha,
¿no? Lo que hago desde donde estoy es de cierta manera ventas, ¿no? Es decir, es buscar recursos, multiplicar recursos para aplicarlos en temas sociales, ¿no? O sea, digamos, entonces ando constantemente buscando aliados, ¿no? O otras organizaciones aliadas que nos ayuden a hacer los esfuerzos más grandes. Y pues de cierta manera estoy ahí, ¿no? Sí, al final cambia la propuesta de valor que estás dando, pero Exacto. sigues buscando un recurso. Buscando, sobre todo aliados, ¿no? Y gente que se quiera sumar cada quien en lo que puede en proyectos que tratamos de ser conjuntos, ¿no? Nos parece que en el tema social ir solo pierdes mucho valor. Oye, ¿y qué pasa cuando uno está en la parte comercial? Porque nosotros que nos dedicamos mucho a esta parte de trabajo con vendedores, equipos y Mm. demás, pues nos damos cuenta que siempre ventas tiene esta hambre de crecer económicamente, pero también con estas herencias de quiero hacerme rico y solo trabajo por dinero. ¿En qué momento pasas a la parte de responsabilidad social? ¿Qué cambió el chip en tu mente? El, el, el primero tuvo que ver con la oportunidad, pero tuvo que ver también con esa experiencia, ¿no? Yo te digo, estaba yo trabajando con gente de base, ¿no? O sea, el plomero, ¿no? Con el que yo pienso que mi tema social nace ahí, en trabajar con estos, con estas personas, digamos, que ves que están batallando muy duro porque son súper trabajadores. Y dices, oye, yo creo que puedo agregar algo más de valor que no sea solamente dinero, porque nadie está peleado con dinero, ¿no? No, es decir, todos queremos vivir bien y está bien. Pero a veces, vamos, o mi reflexión en ese momento es, ¿puedo agregar algo más de valor? Estaba naciendo el Teletón, acababa de nacer, o sea, el primer Teletón fue en 1997 y fue un boom, ¿no? De evento, ¿no? Todos, yo creo que los que estábamos estuvimos conscientes de que pasó, ¿no? O sea, el Teletón fue un proyecto, un evento súper relevante en ese momento. Y yo dije, oye, pues me voy a acercar al Chovi, ¿no? Es decir, ya lo conocía, a Fernando Landeros, que le decimos el Chovi. Pues me voy a acercar al Chovi, ¿no? Igual le puedo ayudar. Y me dijo, justo necesito un vendedor, porque el Teletón pues, tiene un área, déjame llamarle comercial, porque, digamos, cuando tú ves un evento así, pues el evento se mantiene gracias a los patrocinadores. Y ese es un área de ventas. No, esta no es un área de donativos. Entonces me dijo, necesito que me ayudes a estructurar el área de ventas, ¿no? Y que la comercialices, porque el primer año, entonces esa parte comercial ayudó el área comercial de Televisa. Y esa sirve, o esa área lo que hace es pagar el costo del evento. O sea, el Teletón lo que en eso cuando sigue proponiendo es, si los patrocinadores pagan el evento para que todos los donativos que tú y yo hacemos pueden irse directo a la causa. Entonces la responsabilidad que yo tenía ahí era de comercializar el evento Teletón. Entonces yo entro siguiendo, o sea, sigo en el área de ventas, ¿no? En donde hicimos un paquete comercial, ¿no? Que incluía una serie de cosas, entre ellas, pues unos spots en la tele, ¿no? Pero pues, el logotipo durante el evento va a salir tantas veces, o sea, todo un paquete comercial, como los que hoy probablemente tú haces, ¿no? Muy ligado pues, a los medios de comunicación, porque el Teletón era un evento o es un evento de los medios de comunicación en favor de las personas en ese momento con discapacidad, o ya hacen otras pues también. Pero seguía yo en el área comercial, estuve ahí otros años más. Oye, ¿qué retos tiene cambiar de un giro tan drástico? Hablas, ¿no? Oye, trabajábamos para instaurar este nuevo sistema con la parte de los plomeros, las tuberías, o sea, estamos hablando de un producto, un servicio, un mercado totalmente diferente. ¿Cómo es tu proceso para adaptarte a un nuevo mercado, por así decirlo, pero al mismo tiempo que el enfoque pues ya tiene una responsabilidad social? ¿Cómo fue ese proceso para ti? La parte de mercado, me parece que es el cambio no es tosco, porque finalmente las ventas son una técnica y se aplica para donde estés, ¿no? Tú de eso hoy debes de saber mucho más que yo, pues llevo muchos años fuera del tema, pero pues, la venta es un proceso técnico, ¿no? Déjame decir, incluso hasta puede ser mecánico, ¿no? Es decir, y finalmente, insisto, yo me cambié a seguir vendiendo y estuve ahí 5 años. Y esos 5 años que estaba yo en el tema, sí hay una parte de sacrificio económico, claro, en donde dices, oye, quiero que mi trabajo tenga otro impacto, y así fue.
¿no? Pero seguí yo ahí, ¿no? Y seguí yo en el tema de ventas durante pues, unos 5 años, ¿no? Y ahí aprendí el tema de la parte de donativos, ¿no? La parte de salir a pedir dinero como donativo, que es decir, ahí lo aprendí también, pero yo seguía en el tema de ventas. Es decir, hay un cambio tremendo, digamos, cuando tu trabajo empieza a generar otro valor. Sí es un cambio tremendo. Y es un cambio súper bonito, ¿no? No es un cambio en donde dices, oye, estoy perdiendo, no estoy ganando todo el tiempo. Quizás no en dinero, pero sí en satisfacción. Tuve la oportunidad otra vez de trabajar en un lugar padrísimo, con gente padrísima, y con un impacto increíble, porque, digamos, yo al primer año de estar ahí, pues, de repente es un centro de rehabilitación y que de cierta manera tú pusiste tu granito de arena, ¿no? Y es una satisfacción padrísima ver entrar a miles o a cientos de niños, es decir, a rehabilitarse con sus familias que no tenían esa oportunidad. Y es súper satisfactorio, súper satisfactorio. Entonces el cambio para mí fue súper bonito, fue súper virtuoso. Entonces, y luego, digamos, ya después de estar unos años, si yo estuve 5 años en Teletón, me invitan a trabajar al Grupo Gigante. En ese momento, nuestra marca más relevante era el Gigante de Autoservicios, a llevar la fundación, a arrancar la fundación. Y ahí sí el cambio pues, fue total, ¿no? O sea, dejé las ventas, ¿no? Dejé y el foco pues, ya era otro, ¿no? Ser el llevar o crear la Fundación Gigante, ¿no? Que es el brazo social hoy de Grupo Gigante y de hecho de Grupo Presidente también. Ahorita te explico más de eso. Y ahí sí, pues el cambio fue total, ¿no? O sea, dejé de yo buscar recursos a tenerlos, ¿no? Y a generar valor con los recursos que había y, digamos, incluso te diría, desde diseñar la estrategia de, bueno, diseñar la Fundación Gigante que no existía, o si bien ya estaba constituida, pero no estaba operando, no había arrancado, o sea, diseñar toda la estrategia de un grupo grande, porque yo aprendí muchísimo, porque además, pues esto fue hace 23 años, ¿no? Tenía yo 32, o sea, era un chavo, ¿no? Es decir, que entré a trabajar en una empresa enorme, porque yo te diría, ese cambio me parece que fue importante. De repente estar trabajando en una empresa que era o es enorme, ¿no? En ese momento el core de negocio, insisto, el autoservicio, pero eran 220 supers más o menos. Vendíamos, no sé si 30 mil millones de pesos, ¿no? Y de repente como chavo llegar a un negocio así con gente, digamos, súper especializada en lo que hacía, que lleva muchos años trabajando en el negocio y ponerte a aprender, ese fue un tema de shock, porque finalmente, si bien yo llevaba o llevo la fundación actualmente también, pues era una organización que estaba ligada a un negocio y tienes que aprender del negocio, ¿no? Y ese para mí fue incluso, te diría, fue mucho más choqueante y fue mucho más complejo. ¿Cuál fue el principal reto que tuviste en tu primer arranque para la adaptación? Fíjate que la primera experiencia fue increíble porque nosotros teníamos, yo creo que entré a trabajar en octubre, no sé si en agosto o por ahí. Y llevaba muy poquito tiempo y viene en ese momento, no me acuerdo el mes, el huracán Isidoro. Y nosotros teníamos pensado arrancar ya la operación de la fundación en enero de ese año, o sea, del siguiente año. Y nos llega antes el huracán Isidoro y me dicen, a ver, Juan Manuel, pues tenemos que arrancar, ¿no? O sea, la empresa siempre ha estado presente en desastres naturales, pero hoy nos toca entrarle, ¿no? Y pues aprender, ¿no? Es decir, a ver cómo va a reaccionar la fundación en desastres naturales, que es una de las cosas que a la fecha seguimos haciendo. Y me tocó, es decir, ver cómo de un día para el otro armábamos, no sé, fueron 15 contenedores de agua, sobre todo agua, que era lo primero que se necesitaba, y llevarlos y entregarlos ese mismo día en la zona de afectación. Y dije, wow, no estoy trabajando. O sea, es increíble, ¿no? Porque justo teníamos un centro de distribución cerca, pero el director comercial me dijo, bueno, no vamos a armar esto, y aprendí un montón. Y cuando te dicen, oye, es que ya llegaron los que, entrégalos.
¿no? Híjole, o sea, fue súper retador. Y me acuerdo que tuvimos que volar a la zona afectada, pues era toda la parte de Cancún, Cozumel, en donde teníamos insisto, negocio nosotros por parte del autoservicio, pero también del grupo hotelero para el que también ya trabajamos en la fundación, y el llegar, sentarte y ver la afectación, es durísimo, ¿no? Es durísimo, porque luego lo vemos desde la tele y se ve duro, pero cuando llegas ahí y ves a la gente que no tiene agua que tomar y tú traes, y ponte a entregar y cómo organizas, me parece que ese fue el primer reto que tuve entrando a Gigante. Es que a veces lo ves en televisión y aunque sabes, oye, pues está en mi mismo país, a lo mejor está 2 horas en avión, 1 hora en avión, lo ves demasiado lejos hasta que estás ahí. Totalmente. Y luego dices, ¿cómo lo organizo? ¿No? O sea, digamos, como que no es sencillo de organizar, ¿no? Es decir, oye, ¿con quién me apoyo? ¿Cómo hago? ¿No? Sobre todo organizo la entrega. Yo te pongo un contenedor de agua, ¿cómo lo distribuyes? ¿A quién? ¿Cómo priorizas? ¿No? Es un relajo. Fue súper retador en quién me apoyo, ¿no? Es decir, digamos, es súper retador. Ese fue mi primer reto en Gigante. A la fecha lo seguimos haciendo, porque hoy lo hacemos de una manera súper organizada y lo hacemos muy bien, pero pues, en ese tiempo aprendimos todos. Oye, y en esa parte donde tuviste que aprender a esta organización, ¿cómo lo ibas sobrellevando a nivel propósito? ¿Cómo fue cambiando tu propósito en estos años hasta lo que es hoy por hoy? Mira, yo creo que el propósito no ha cambiado tanto, ¿no? Porque o sea, lo que ha cambiado más bien es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, la filantropía en 20 años o 27 años que llevo yo trabajando en esto se ha movido un montón, ¿no? O sea, hemos desde, que no está mal, ¿no? Desde la asistencia, ayudar a una persona que tiene hambre a buscar que haya proyectos en donde quizás esa misma persona pueda ser productiva y pueda a raíz de estos proyectos generar su propio valor, ¿no? Me parece que ha cambiado un montón. En temas de propósito, quizás lo he madurado, o sea, más que cambiado, ¿no? Porque tío, yo insisto, entré a este tema pues, desde el 1998, ¿no? Hace un montón, pues era yo muy chavo, ¿no? Y era entusiasmo. Oye, me gusta esto, quiero generar valor, vamos a entrarle y a ver cómo se come, ¿no? Pero desde lo que sabía, ¿no? De ahí nos fuimos moviendo a, pues, oye, pues ya tienes un recurso, hay que aplicarlo, ¿no? Oye, pero hoy ya tienes un recurso, hay que multiplicarlo, ¿no? En donde estamos ahorita, ¿no? Y eso lo ha hecho como retador, o sea, aprendiendo un montón siempre. Y volviendo un poco a Gigante, cuando yo me acuerdo llegué y empezamos con cosas increíbles como el tema del redondeo, ¿no? Que hoy está súper, quizás desgastado el tema, pero nosotros fuimos los primeros en hacerlo, ¿no? Y lo arrancamos en Gigante. Y fue súper interesante, súper entretenido entender cómo, porque si esto pues, estaba aprendiendo de la empresa, ¿no? Y entonces el señor Lozada decía, oye, yo vi esto, vamos a implementarlo y lo empezamos a implementar. Y la cantidad de gente que entraba a un súper todos los días es increíble, ¿no? O sea, yo me acuerdo en las tiendas teníamos 5,000 tickets diarios, ¿no? Y esos 5,000 tickets diarios que te ponían 20, 30 centavos, se hacía un montón de dinero, ¿no? Y lo empezamos a hacer también, porque entonces había una relación con el Teletón, porque el Gigante patrocinaba el Teletón, me voy a Gigante. Y entonces empezamos a hacer los redondeos desde Gigante y juntábamos un dineral, pero eran, me acuerdo, 10 millones de pesos en 2 meses, de hace 20 años, que no son los mismos. Era un montón de dinero y los clientes participaban felices, nos iba increíble, pero tenía además un propósito de eficientar las cajas, ¿no? Porque en ese momento se pagaba mucho cash, ¿no? Y para el cajero o la cajera, es decir, entregar el cambio en centavos
le quitaba mucho tiempo. Entonces tenía otro, o sea, finalmente a la cajera o cajero también le ayudaba, porque al final del día, ¿no? Ellos hacen un corte y si le faltan centavos los tenían que poner, ¿no? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, eso les ayudaba a ellos en su día a día. Entonces funcionaba perfecto, ¿no? Es decir, y pues nosotros arrancamos cosas, por ejemplo, fuimos los primeros en incorporar a los adultos mayores como empacadores. Con don Pedro Borda, que nos invitó en ese tiempo, que era el responsable del INAPAM, se llamaba. Entonces fuimos también en eso un súper que innovó y dijimos, oye, pues vamos a meter a los adultos mayores. Y hoy teníamos, todos los súper lo tienen. Pues fuimos los primeros y eso también fue así como, oye, ¿y esto cómo se come, no? Porque, insisto, pues venía yo de otro rollo completamente distinto y pues empezamos a probar en una tienda, pero luego en dos y lo fuimos creciendo, ¿no? Sí, o sea, al final, cómo se incorpora al core business, cómo se incorpora también a esta parte social, que no solo se vea como Exacto, acciones aisladas, sino que también el súper, los empleados lo vivan. exacto. Y dentro de esta parte de fondeo, mencionas, o pues hoy por hoy se fondea entre lo que hace Grupo Gigante, Grupo Presidente, las operaciones, ya la gestión es diferente, pero ¿cómo cambia esta perspectiva de que primero en Teletón tienes que buscar fondos, hoy tienes los fondos más la eficiencia que se busca en las unidades de negocio para obviamente pues incrementar el fondeo? ¿Cómo se ve un día a día tuyo para poder organizar y poder saber en qué nuevas iniciativas se va poniendo y se va colocando este dinero, obviamente, pues para el progreso del país? Fíjate que, digamos, digamos, en Fundación Gigante, digamos, y creo que ahorita, si te parece, te platico un poquito quiénes somos como grupo, pero lo que tenemos es como algunas iniciativas que sabemos que son nuestras, ¿no? Que fueron, o sea, iniciativas nuestras que creamos, que armamos y que hoy seguimos haciendo con cosas, déjame, como empezamos con cosas simples que estaban dentro de nuestro ADN, ¿no? Tenemos uno de nuestros negocios, Office Depot, decíamos, oye, pues tenemos que estar presentes, a la hora de entrega de útiles escolares a niños de escasos recursos. Y empezamos con un programa de útiles escolares. Yo quizás entregamos 10,000 paquetes de útiles escolares todos los años, antes del ciclo escolar, y lo llevamos haciendo 20 años como algo que se nos ocurrió, pero está en nuestro ADN y lo hacemos. Pero luego nos fueron haciendo cosas que se nos ocurrían o que en algún momento se nos presentaron y que nos entusiasmaron muchísimo, como es las cirugías del labio paladar hendido, que es un tema increíble, ¿eh? Porque es un tema tan sencillo de resolver, entre comillas barato, ¿no? Muy rápido. O sea, un niño con labio paladar hendido, con labio, lo corriges en media hora. En media hora. Es increíble. Y el niño le cambia su oportunidad de vida, o sea, su approach es totalmente otro, ¿no? Con una cirugía en media hora, que puede costar 9,000 pesos. Increíble. El paladar, que es más complejo, pues igual la cirugía tarda 2 horas. Entonces, y nos lo presentaron hace muchísimos años y dijimos, oye, esto hay que entrarle. Es increíble cómo podemos hacer dar una oportunidad de cambio de vida, pero yo creo que uno no tiene la posibilidad de cambiar la vida a nadie, ¿no? Puedes dar la oportunidad, ¿no? Es decir, cuando más, si Dios te lo permite. Pero dijimos, oye, pues vamos a entrarle a eso hace muchísimo, con un tema que le movió a mi escuela. Yo le reporto un consejo, que es el que finalmente manda sobre esto, y le entramos a ese rollo y nos empezamos a clavar más. Dijimos, oye, pues sí podemos hacer cosas distintas. Y esto en un principio se hacía en hospitales públicos que nos prestaban a esta organización que se llama Operation Smile, México, y dijimos, oye, ¿y qué pasa si nos acercamos a un privado? ¿No? Y entonces nosotros, y esas son de las cosas que dices, oye, ¿qué haces en tu día a día? Es no quedarme ahí. Oye, ¿y qué pasa si nos acercamos a un privado y nos acercamos con un hospital increíble en Monterrey? Pues estaba basado en Monterrey, que se llama Cristus Muguerza. Y les dijimos, oye, ¿y si hacemos esto aquí? Y nos dicen, oye, está increíble. Y nos prestan hoy todo un piso, con no sé cuántos quirófanos, para hacer las cirugías ahí. Y entonces hoy lo hacemos con más calidad, más barato, ¿no? Mucho más. Es increíble, ¿no? Y entonces parte de mi trabajo es eso. Es, oye, ¿dónde busco yo una oportunidad para que nosotros ya ponemos un recurso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que ese recurso se multiplique?
¿no? Y de ahí fuimos sumando otros aliados, ¿no? Y pues se sumó Fundación Chedraui, que increíble, en ese momento éramos competencia, pero amigos, ¿no? Y porque digo, en esto no hay competencia, ¿no? O sea, es padrísimo saber que independientemente a que en el negocio la hay, ¿no? El ejemplo, ahorita te tengo un ejemplo padre, pero nosotros tenemos otra vez un grupo hotelero y trabajamos de la mano de otro grupo hotelero que es Grupo Posadas, y hoy tenemos un proyecto juntos. Y entonces en ese momento, y volviendo al tema del labio y paladar vendido, pues se sumaron otros aliados, como el caso de Chedraui, y nos ha ayudado a crecer el número de cirugías al año. Entonces, dentro de mi día a día, ese es parte del reto, te diría para mí el más importante. Sí, que al final creo que vas un poquito más allá, pues si hay otras organizaciones que están trabajando por objetivos similares, los van integrando. Y nos hacemos todos más eficientes y rinde más el dinero. Y hablando del grupo, ahora sí que nos puedas platicar cómo funciona el grupo. Te platico, Grupo Gigante, que hoy como está conformado, somos una empresa pública, somos una empresa pública que tenemos 3 áreas de negocio. Una es, o principales, te diría, una es retail especializado, donde están marcas como Office Depot, le llamamos Odemás, a una parte, a un grupo de que administra Office Depot, Radio Shack, Casa Marchant, Fesa Depot, etcétera. En el área de retail especializado también está Casa Ideas y Petco, que es esta empresa de mascotas. Y en el área tenemos una inmobiliaria, que decíamos nuestro desarrollo icónico es Millana, donde están las oficinas, que ojalá algún día nos visites, pero ahí administramos más de 100 inmuebles, ¿no? Y tenemos diferentes centros comerciales, sobre todo, no sé si ubicas Terraza Lomas Verdes o Terraza Cuapa, los que llaman terrazas, ahí están los, ¿no? Son desarrollos o son inmuebles que hemos ido desarrollando nosotros, no somos constructores, pero sí desarrolladores. Este es el grupo inmobiliario, y luego tenemos un grupo de restaurantes, un grupo restaurantero gigante, que le llamamos, y ahí nuestra marca más importante es Tox, ¿no? Tox debe tener 250 restaurantes, pero tenemos ahí también Panda Express, El Farolito y Shake Shack, son nuestras marcas de restaurantes. De todas esas marcas, el 1.3% de utilidad de operación se entrega trimestralmente como donativo a la Fundación Gigante, y es de donde nos fondeamos. Y luego está el Grupo Presidente. El Grupo Presidente es una empresa hermana, ¿no? En donde ellos deciden, en lugar de crear una fundación, apoyarse en Fundación Gigante y se suman a la misma política. El Grupo Presidente es un grupo que tiene más de 20 hoteles, ¿no? Digamos, es multimarcas, o tenemos diferentes marcas. El más importante, o los más conocidos, es Presidente Intercontinental, o seguramente conoce el de Polanco, con la parte de restaurantes, Sapie Cuchón, Palm, etcétera. Y tenemos Presidente pues, en Cozumel, en Cancún, en Guadalajara, Monterrey, pero hay otras marcas como Hyatt House, Hyatt Place. Tenemos un negocio padrísimo híjole, te encantaría, de glamping. Es una cosa padrísima, pero tenemos uno en Sotuta, uno en San Miguel, otro ahora se acaba en Baja California. También abrimos un último, pero es un negocio bien padre donde vas a un campamento, pero está muy guapo, ¿no? Entonces tienes tu baño, pues le jalas, pero tienes aire acondicionado, pero tienes regadera, tu alberquita privada, pero duermes solito, ¿no? Vamos, en un lugar padrísimo. Entonces, está ese negocio de hoteles. Y ellos, te digo, se suman a la fundación, y también de ellos nos fundamos bajo la misma política de inversión, ¿no? 1.3% de utilidad de operación. Entonces, al tiempo, buscamos nosotros crear proyectos que le sumen a los colaboradores del grupo, que no sea solamente, ¿no? O sea, devolver un poquito al grupo sumando, ¿no? Que participen o los colaboradores que lo necesiten dentro de los proyectos que hace Fundación. Pues si tenemos algún colaborador que tiene un hijo o una hija con labio y paladar hendido, les hacemos la cirugía también, ¿no? Y lo sumamos a diferentes proyectos nuestros. Y dentro de esta parte de las iniciativas, yo empecé a ver lo que tiene que ver con las relacionadas con educación, la parte social o cultura, la parte de salud o la parte recreativa. ¿Cómo deciden en dónde poner el dinero? Si obviamente voltean a ver hacia atrás las iniciativas que han tenido, pero cómo van creando nuevas iniciativas en el tiempo, ¿tienen algún proceso ya estandarizado o es pura creatividad? Tenemos un poquito, te voy a decir, porque históricamente la fundación nace
por el deseo de don Ángel Osada, quien fue Gómez, fundador de Grupo Gigante, de institucional, y de su esposa, doña Tere, ¿no? Que además fue la primera presidenta de la fundación, que en paz descansen ambos, de institucionalizar la labor altruista que ellos venían haciendo desde mucho antes. O sea, oye, queremos institucionalizar esta labor que nosotros iniciamos, ¿no? Solos, ¿no? Y entonces algunas de ellas, ¿no? O sea, fueron como instrucciones de don Ángel, decir, oye, siempre mantengamos estos 2 o 3 temas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con la Asociación Mexicana de Malta, porque don Ángel inició hace muchísimos años trabajando con ellos y siempre nos dio su encargo. Siempre trabajen con la Organización Mexicana de Malta. Creo que hicimos ahí, desarrollamos juntos con ellos un programa de nutrición increíble, donde tenemos a más de 2,000 niños, en donde estamos trabajando con ellos, revisando su peso y su talla y sacándolos del problema de desnutrición cada año. La verdad es un proceso bien bonito, pero la instrucción venía de don Ángel, ¿no? Y don Ángel no nos dijo en qué, nada más nos dijo con ellos. Y con ellos diseñamos este programa que es precioso, ¿no? Que incluye un dulce nutricional que a los niños todas las semanas se lo comen felices, pero les ayuda y medimos talla y peso. Es una cosa padrísima, ¿no? O él también nos dejó el encargo de estar siempre o de trabajar siempre con el patronato del Hospital Infantil Federico Gómez. El Hospital Infantil Federico Gómez es un hospital que tiene público, que tiene calidad de instituto, ¿no? Es decir, como seguramente sabes, nuestros institutos nacionales de salud son nuestro más alto nivel de atención en salud en México, que se distinguen porque tienen no solamente atención, sino investigación y también enseñanza. Los más hoy que tenemos más presentes es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por el tema de COVID, el INER, ¿no? El Instituto de Ciencias de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Son los que tenemos más presentes por lo que pasó en COVID. Pero, digamos, el Hospital Infantil Federico Gómez es el hospital infantil más importante de Latinoamérica. Son unos fregones. Y tienen un patronato. Y don Ángel fue fundador de ese patronato. Entonces, en su encargo está continuar apoyando ese patronato, ¿no? Hoy Ángel Osada Moreno, el presidente del grupo, participa en ese patronato y seguimos trabajando con ellos en 2 cosas padrísimas. Una es traer como capacitación de médicos o traer técnicas nuevas a México, ¿no? O sea, los buenos médicos o los grandes médicos que se forman ahí, digamos, les pagan una beca y para que vayan y aprendan técnicas nuevas en otros países y las traigan y las apliquen en México. Y ellos se quedan con un compromiso de seguir atendiendo a estos niños que además los niños que atienden los institutos son los niños más pobres del país, porque son niños que no tienen seguridad social, ¿no? Entonces son los niños más pobres. Son los que reciben la mejor calidad de atención en México. Es increíble, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo de eso. Este es el que a mí más me impresiona. En el Hospital Infantil Federico Gómez se hace una cirugía que es la cirugía de trasplante de hígado de vivo a vivo. O sea, tú como papá le puedes donar un pedazo de tu hígado a tu hijo. El hígado es el único órgano que se reproduce, de un cachito sale uno nuevo, ¿no? Y solamente se hace en 2 lugares en el país. Y opera el mismo médico, que es el que trajo, o sea, el que patrocinó el patronato para que trajeran esa cirugía. Es increíble, ¿no? Y si no hubiera ese patronato, eso no existiría en el país. Y como eso, muchos institutos de salud en México lo tienen. Nosotros estamos apoyando a ese patronato y al patronato del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es como desde Fundación los apoyamos, ¿no? A estos patronatos que hacen esa labor padrísima. No lo hacemos nosotros, la hacen ellos. Hay una pregunta que ha sido muy recurrente cuando hemos tenido a alguien que pertenezca o que sea fundador de alguna fundación, de alguna asociación, es cuánto involucramiento real existe por parte del gobierno, porque hasta cierto punto el hecho de que existan fundaciones, asociaciones que vengan ya sea fondeadas del pueblo, que vengan fondeadas de empresas, ¿qué tanto involucramiento real hay del gobierno? Porque al final debe de haber una falta, ya sea en el sector salud, educación, que no esté pudiendo cubrir, sí, que es lo que hace que tengan que intervenir pues fundaciones o asociaciones. Mira, es decir, evidentemente la hay porque es decir, el gobierno es finalmente quien nos da la autorización para que los donativos sean deducibles de impuestos.
Entonces, de entrada, digamos, podría ser más o menos, pero todo se agradece. Entonces, yo creo que ahí estamos supervisados por el gobierno. Entonces, también lo somos, ¿no? Yo creo que en muchos temas trabajamos de la mano del gobierno, ¿no? Sobre todo en gobiernos locales. Hay un programa en el que participamos mucho, y este es un ejemplo bien bonito. Se llama Ver Bien para Aprender Mejor. Ese es el programa de entrega de lentes a niños más grandes del mundo. Y por mucho el mejor. Y es mexicano, nos tenemos que sentir súper orgullosos. Y Ver Bien para Aprender Mejor participa trabaja en escuelas públicas de todo el país en un modelo de peso a peso con los gobiernos, con las secretarías de salud estatales. Es increíble. Y son cosas que a veces no se sabe, pero que los gobiernos locales hacen muy bien. Porque finalmente, digamos, y un poco para entender el tamaño de ese programa, estos cuates visitan 11,000 escuelas en un ciclo escolar. 11,000. Imagínate el tamaño de operación logística que tienen estos cuates, que están 11,000 escuelas al año. Entregan pues, más de 300,000 lentes. Y cada lente que se entrega, el gobierno local paga un peso y la iniciativa privada otra. Pero no solo eso. O sea, el gobierno nos abre las puertas de las escuelas, ¿no? Y nos ayuda en los traslados de los optometristas localmente. Yo orgullosamente formo parte de ese patronato. Entonces yo digo, hay cosas en donde podemos, porque finalmente es un tema de óptica, ¿no? Podemos o no hablar bien o mal, pero hay cosas que se hacen muy bien, ¿no? Con los gobiernos, sobre todo locales, y de todos los partidos, ¿eh? Entonces yo creo que hay cosas que se hacen padres. Y Ver Bien me parece que es un gran ejemplo. Sí, porque yo he visto muchas fundaciones y asociaciones que trabajan sobre todo en la parte de concientización de distintas problemáticas. Algún momento trabajé en uno, ahorita que hablas de la parte de lentes o de vista, con uno que se llama Mucho que Ver, pero era más enfocado a la parte de concientización para poder asistir ya a ciertas revisiones con ciertas problemáticas visuales. Pero entonces aquí estamos hablando de no solo es concientizar, sino es pasar a la acción. Sí, pasan en la acción, pero es increíble. Digamos, a Ver Bien lo ha venido, y digo no es porque me siento parte, nos ha venido, hay el instituto más importante de temas refractivos del mundo, es un instituto que está en Australia y se llama Brian Holden Vision Institute. Ellos han venido a ver el programa, nos han revisado todo el proceso y ellos dicen, no hay nadie que lo trabaje como ustedes. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, hoy organizaciones internacionales como Warby Parker, que probablemente conoces tú que usas lentes como yo. Es decir, pues es un modelo bien bonito digamos, cómo tienen ellos, por cada lente que venden donan uno, y su donante más importante en el mundo es Ver Bien para Aprender Mejor. Entrega $1 millón al año, ¿no? O sea, es un programa que se hace en México. Yo me enorgullezco un montón porque todo el lente se hace en México. O sea, el armazón se inyecta en México, ¿sí? La lente se hace en México, todo se hace en México, es una cosa increíble, ¿no? Y te digo, volviendo un poco al tema del gobierno, sin el gobierno no se podría, ¿no? Y hay otras organizaciones que trabajan bien padre, como por ejemplo Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Pues, sí, claro, trabajan con niños con cáncer que son atendidos en hospitales públicos, ¿no? Como el Hospital Infantil Federico Gómez u otros, ¿no? Pero pero les hace falta un complemento, y es en donde ahí Casa de la Amistad ayuda con medicamento o los hospeda, ¿no? Para que puedan estar los niños acudiendo a su tratamiento aquí en México y tal. Entonces, finalmente nos complementamos ahí, nos ayudamos, ¿eh? Digamos que el brazo donde a veces el gobierno no alcanza a poder cubrir por alguna razón es donde terminan entrando fundaciones y asociaciones a hacer la diferencia. Yo siempre digo, tratamos de complementar, ¿no? O sea, por el tamaño de la atención de salud que tiene el gobierno pues es enorme, ¿eh? Y pues lo que nosotros podemos hacer es aportar un granito de arena y complementar en algunos lados. Oye, Juan, y después de más de 20 años en Grupo Gigante, ¿cuál consideras que ha sido el reto más complicado que han tenido que trabajar en estos años? Yo creo que muchos. Yo creo que yo me acuerdo muy bien la venta del autoservicio. O sea, cuando se vendió Gigante, pues fue un relajo, ¿no? O sea, pues imagínate entregar una empresa
¿no? Que había sido, pues era en su momento el core del negocio, era lo más importante. Teníamos en ese momento, sí, ya había nacido Office Depot, ¿no? Y iba creciendo, iba muy bien. Teníamos el autoservicio que era gigante y teníamos la parte de restaurantes con Tox, y la venta y entrega del autoservicio y luego reinventarnos como grupo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, porque no es casualidad que estemos en un negocio de mascotas, ni es casualidad que tengamos las marcas que tenemos de restaurantes, ni es casualidad que tengamos hoy Casa Ideas. Pues todo eso en algún momento fue, se entrega este negocio y ahora siéntate a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y reinventarnos. Yo creo que eso fue, ese fue pues como el momento, yo me acuerdo fue, o en Gigante fue el más retador, porque incluso fue, ahora cómo vamos a fondear a la Fundación Gigante. Pues en ese momento la fundación se fondeaba principalmente por Gigante y por la propia familia Lozada, que son los accionistas de control hoy del grupo, y de ahí nos fondeábamos y pues ahí también fue, oye, pues ya cambió todo, ¿no? Pues ahora cómo nos vamos a fondear. Y entonces fue pues también buscarle, ¿no? Hoy ya hay una práctica, ¿no? Que incluso promueve el propio CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, digamos, que propone cómo deberían de aportar las fundaciones, ¿no? A las empresas, a sus fundaciones, y ellos proponen el 1%, insisto, pues estamos en el 1.3, 30% arriba. Pero en ese momento no existía esa práctica, ¿no? La tuvimos que proponer nosotros y proponérsela al Consejo de Administración de Grupo Gigante, que es ahora ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué así? Entonces, ese año, pues eso fue hace como 15 años, fue un momento retador. fuerte de incertidumbre. Pues quizás no hay incertidumbre, o sea, de reinventarnos, que es cómo te reinventas de ser un súper que éramos, o sea, yo por lo menos en ese momento decía, oye, somos un súper y sí está Office y sí está Tox, pero nuestro core es el súper, ¿no? Y yo donde más estaba sentado trabajando era el súper, y ahora cómo nos vamos a reinventar, pero fue reinventarnos. El reto más que sentirnos con inseguridad o incertidumbre, nos decíamos ahora cómo nos vamos a reinventar y hacia dónde. Y entonces yo te diría, estuvo padre. Oye, mientras tenían esta parte de proceso de reinvención hacia nuevas unidades de negocio, ¿se podía ver afectada la parte del fondeo hacia la fundación? Sí, de hecho pasó, pero nosotros tuvimos, o sea, insisto, fue un año muy difícil en donde quizás la fundación, pues, o más bien la fundación no, ni de broma fue prioridad, pero habíamos construido un fondo de reserva, ¿no? Que nos permitía poder operar un año completo. Entonces, ese año que fue de reinversión, la fundación siguió operando normal con ese fondo de reserva que tenía, ¿no? Que pues, la reserva para eso es, ¿no? Es decir, en ese año ponerse a trabajar en ahora cómo integramos las iniciativas como las que tenían en las tiendas Gigante, pues ahora cómo las van pasando al resto de unidades de negocio. Pero seguíamos teniendo compromisos, ¿no? Y decíamos, oye, pues seguimos, en ese momento patrocinamos, me acuerdo, el Teletón, entonces hay que seguirle dando al Teletón, no les puedes decir de un año para el otro ya no voy, ¿no? Entonces, es decir, teníamos ese recurso guardadito para poder seguir honrando esos compromisos que teníamos. Oye, un tema que quisiera preguntarte, que obviamente está encaminado al concepto de responsabilidad social, tiene que ver con, pues bueno, más de 100 empresarios que han pasado en nuestro podcast. Creo que la mayoría han tocado este punto donde cuando ya hiciste el dinero que en su momento querías hacer con tu negocio o el propósito de tamaño, lo que sea con tu organización, pues empiezas a tener hasta cierto punto un punto de vacío. De eso y ahora tengo que dar a los demás porque el objetivo no era solo crear algo para mí o para mi familia. Para ti, ¿qué es responsabilidad social en esta retrospectiva de los años y cómo un empresario o una persona, por más pocos ingresos o ventas que tenga en su organización, puede sumarse a realmente hacer un cambio que creo que sí a nivel de propósito sí modifica el cómo funciona tu cerebro y pues, el cómo te levantas y por qué te levantas todos los días? Mira, digamos, el término responsabilidad social que digo que hemos venido cambiando de términos, es decir, un montón, ¿no? Es como, o sea, digamos, la pregunta, yo creo que hacérselo más bien, o sea, a mis jefes, ¿no? Que son los que me tienen ahí. Sí, ¿cómo ven ellos,
¿no? O sea, cómo han enfrentado sí, es gente que ha sido empresarios muy exitosos, donde dicen, oye, yo tengo que dejar un legado, ¿no? Y entonces yo lo que pienso es, cómo es, o sea, yo los veo diciendo, oye, yo no me puedo simplemente sentar, ¿no? Y disfrutar de lo que es merecido, porque lo han trabajado y es de ellos, ¿no? Como tú, ¿no? Y yo hemos hecho, ¿no? Lo mucho o poco es merecido. Yo pienso que tiene mucho que ver con compartir, ¿no? Y digo, digamos, el que no comparte, yo digo, no disfruta, ¿no? El que no comparte no vive, ¿no? Yo pienso que nuestros momentos más padres siempre son compartiendo con alguien. Y pienso que la responsabilidad social nace de ahí, de decir, oye, yo tengo eso y lo quiero compartir. No, no es me siento obligado. No creo que sea siento un vacío, digo, y lo digo con respeto. Yo creo que es, oye, yo quiero compartir lo que he logrado y me parece bien bonito, ¿no? O sea, incluso me parece, o sea, incluso yo siempre he dicho, es súper esperanzador saber que hay gente que dice, oye, yo ya logré esto y lo quiero compartir. Ahora, de ahí vienen otros temas, ¿no? Y en la parte de responsabilidad social, pues nos han salido un montón de retos que no teníamos hace 20 años, ¿no? Oye, pues el cambio climático. ¿No? Sí, ya lo empezábamos a ver, pero hoy lo estamos viviendo y decimos, híjole, oye, hay que entrar al tema del agua, ¿no? Y entonces no solamente tiene que ver con quiero compartir, oye, me tengo que hacer responsable de mi impacto, ¿no? O sea, yo como negocio consumo agua. ¿Cómo le hago digamos, como para resarcir ese daño, si se me permite la palabra? Entonces, digamos, el tema cambió un poco, donde ya no solamente es quiero compartir, sino, oye, pues, ¿cómo hago para salir tablas? ¿No? Porque finalmente, digamos, y déjame ser frío, pero pues sin agua no hay negocio. Pues hay que entrarle al tema del agua, ¿no? Oye, ¿cómo voy a heredar? ¿No? O sea, el mundo, pues no nada más es, voy a heredar, oye, pues es un tema social bien padre. No, yo tengo que dejar el mundo como lo encontré o lo más parecido, ¿no? Y entonces la responsabilidad social empieza, o sea, empieza a moverse un montón, porque digo, antes se entendía más como filantropía, y hoy se mueve un montón hacia, oye, pero ese es el agua, ¿no? Y de ahí hay un montón de temas que tienes que ver en tu impacto, ¿no? Oye, parte del medio ambiente, por ejemplo, oye, pues, oye, no podemos ver cómo estamos deforestando nuestras selvas y no hacer nada, ¿no? Porque queremos dejar ¿no? O sea, digamos, tenemos como un compromiso, ¿no? Y entonces, digo, para mí el tema se va moviendo hacia allá. Hoy se le llama sostenibilidad, ¿no? Yo creo que lo hemos llevado hacia sostenibilidad, en donde dices, oye, pues la sostenibilidad tiene tres pies, ¿no? Uno es el medioambiental, otro es el tema social, ¿no? Y otro es un poco, le llaman el tema de gobierno, que creo que no es por ahí, pero pues sí, la parte medioambiental juega un montón y la parte social. Y yo creo que el empresario hoy entiende que es una responsabilidad, digo, o que es una obligación entrarle. Sí, que hasta los propios consumidores se dan cuenta, oye, las empresas que sí están viendo la parte social, o sea, la parte de las personas y después a la parte ambiental. Y es como ya es un check de, oye, pues esta empresa sí está cumpliendo no solo con las personas, sino pues también con lo que está a cierto punto. Oye, pues si se va a construir una fábrica, pues bueno, esa fábrica va a tener un impacto ambiental, hay que resarcirlo. Ese es un tercer punto. Oye, quiero que mi consumidor me vea así. Es un tercer punto. El primero es, oye, tengo que resarcir el daño. Entonces, me parece que la responsabilidad está ahí, la responsabilidad social está ahí, ¿no? O sea, claro, la parte de que mi cliente me vea bien pues es valiosa, ¿no? Y se aprecia un montón, pero no es la razón por la que se hace. ¿Sí me entiende? Sí, al final hay cosas que nunca van a terminar viéndose. Y está bien que lo hagas y se aproveche, eso también me parece que está bien, pero no se hace por eso. ¿Me entiendes? ¿Y tú crees que muchas organizaciones lo hacen por ese motivo? A ver, si lo hacen por ese motivo, también me parece que está bien mientras lo hagan. Mientras no está peleado. Sí, digo, ya los... La razón por la que lo hagas, mientras lo hagas, está bien. Lo está mal es que lo digas, que digas que lo haces y no lo hagas. Eso siempre está mal. ¿No? ¿Sí me entiende? Sí, claro.
Al final de cuentas no puedes decir, oye, estamos haciendo este cambio y realmente estar mintiendo. Sí, claro. Pero yo digo, oye, sí, claro, lo ideal es que tu propósito sea ese, pero si no es tu propósito, pero igual lo haces, hazlo. ¿Y cómo cambia hoy tu perspectiva? Iniciamos con la parte de ventas. Y la parte de ventas pues viene mucho de yo me levanto todos los días a generar riqueza. Hoy que te levantas a generar un impacto ambiental, un impacto social, un impacto en el mundo, en este caso, pues, principalmente para México, ¿cómo cambia tu visión de los negocios y del propósito de los negocios? A ver, no sé, cambia pues, muchísimo, porque tu día a día se vuelve totalmente distinto, ¿no? O sea, cuando, digamos, y déjame, o sea, porque va ligadísimo, ¿no? Y si el negocio va bien, la fundación está fundada, le va bien, y la fundación puede hacer lo que yo quiero hacer, que es mi pasión de vida, y cuando tú volteas a ver, y déjame mirarme a casos puntuales, ¿no? Oye, pues a este niñito que quizás va a tener ese trasplante, y si tú a ese niñito lo ves como si fuera tu hijo, cambia totalmente tu día a día. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Porque entonces ya no estás ayudando al niñito de allá. Es como si fuera el tuyo. ¿Qué harías si fuera el tuyo? Entonces se vuelve una locura. ¿No? Tienes, o sea, digamos, porque si hay un montón de pasión, pero cuando ves y dices, híjole, si fuera mi hijo, ¿qué haría? Y le echas esas ganas, pues cambia tu día todo el tiempo. ¿Entiendes? Sí, como esta parte de empatía, cuando yo hablaba de los empresarios y de que yo también me incluyo, ¿no? ¿Cómo voy a estar aquí disfrutando de vacaciones si soy consciente que existe una población, a lo mejor a 3 cuadras de mi casa, hay niños que están pidiendo dinero o todos los vagabundos que se mueren en la calle cuando tienen las oleadas de frío? O sea, tantas cosas que te vuelves consciente que a veces no lo somos como personas. Es cómo voy a quedar aquí sin hacer nada. Claro que tampoco pienso que tengas que estar consciente todo el tiempo tú de eso. No es tu chamba, es la mía. Sí, ¿me entiendes? Yo pienso yo tengo que estar consciente de eso porque a eso me dedico y es mi trabajo, ¿no? Y además se agradece un montón porque me pagan por hacerlo, no lo hago gratis, ¿no? Pero digo, oye, tú no te, digamos, porque yo lo veo, mis hijos están un poco igual, oye, papá, no, ustedes no tienen que traer todo eso todo el día en la cabeza, no es por ahí, ¿no? Es decir, el tema es, o sea, yo como lo pienso es, oye, si vas a hacer algo, hazlo bien. Tengo que ser una cosa. Digamos, otra vez, mi trabajo me obliga a hacerlo bien, porque, digamos, como tú, si tu trabajo tiene que ser de calidad, ¿no? Entonces, yo me dedico a eso, pero si tú dices, oye, yo voy en la calle, quiero ayudar a un chavo, es legal, oye, y si yo lo ayudo aportando 300 pesos al mes, está súper bien, hazlo bien, ¿no? Es decir, no pienso que la gente tenga que estar consciente todo el tiempo de todo lo que se necesita, nos volveríamos locos, ¿no? Que es mi trabajo, es volverme loco y organizar el cómo ayudar. Que ese es el mío. Exactamente. Pero el tuyo es otro, ¿no? Y tú digamos, oye, y si en ese tuyo es otro, tienes que ser responsable, porque sí, eso sí nos obliga a todos, ¿no? Oye, y puedo hacer algo más, pues qué bueno, también se necesita, ¿no? Oye, Juan, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en estos años, no solo de trayectoria profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección que más te ha impactado como persona, que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Yo pienso que lo que más me ha ayudado a mí es ver el ejemplo de gente generosísima, increíble, que me ha marcado, ¿no? O sea, digamos que han sido mentores míos en este tema. Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí es el ejemplo de gente padrísima, increíble. Eso es lo que más me ha marcado. Sí, que al final en tu trabajo el día a día tienes la oportunidad de conocer a muchas personas que comparten este propósito. Pero digo, cuando trabajé y tuve la oportunidad de trabajar con Chovy, con Fernando Landeros, el ejemplo que me dio fue padrísimo, ¿no? O en otros muchos lados que he podido trabajar con gente que me ha dado un ejemplo de generosidad y compromiso y de calidad en su trabajo, porque eso es súper importante, ¿no? Oye, es que es generoso, pero es comprometido, pero trabaja con calidad, ¿no? Y digo, yo creo que eso es lo que más me ha ayudado. Fíjate, nunca me habían dado una respuesta
de ese tipo, como estar relacionada con otras personas en lo social, de absorber a otras personas. Nunca viendo esa respuesta. Oye, muy buena, ¿eh? Muchas gracias. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, las personas para que te puedan seguir en redes sociales, LinkedIn, Twitter, y que puedan ver las iniciativas que estás haciendo para el grupo. Sí, tengo LinkedIn, pues estoy como Juan Manuel Rosas Pérez, no sé qué más, vamos, te puedo dejar el link. No tengo Twitter, pero no lo uso. La realidad no lo uso. Tengo Instagram, pero pues o sea, fuera de eso no soy tan activo en redes sociales, la verdad. Si los dejamos aquí abajo, de LinkedIn para que puedan ir a ver lo que están haciendo, y pues de Grupo Gigante, Sí, claro, las iniciativas que son muy activos en redes sociales. Sí. Y pues bueno, atentos que sigan las redes de grupo, porque además, digamos, y rapidísimo, es decir, cada uno de nuestros negocios además tiene iniciativas de responsabilidad social increíbles, ¿no? Y entonces también está padre, ¿no? Ver cómo, digamos, y si más 2 minutos, cómo ir incorporando en la cadena de valor, es decir, a las personas más, digamos, quizás que requieren a veces de oportunidades, y cómo les hemos incorporado a nuestro modelo de valor, a nuestro modelo de negocios padrísimo, ¿no? O sea, eso es increíble. Sí, porque al final están más tropicalizadas. Si estamos hablando de Petco, pues bueno, son iniciativas que también están encaminadas a los amantes de las mascotas. Tenemos el programa de adopción más grande de la historia del país. Nosotros no vendemos mascotas, nosotros gestionamos adopción. O sea, tú puedes ir a una tienda y en función de tu forma de vida, te decimos qué tipo de mascota deberías de adoptar, sobre todo, por ejemplo, un perrito. Entonces, oye, pues yo estoy poco en mi casa, pero pues no puedes tener quizás un border collie, ¿no? Que necesita un montón de actividad, sino, digamos, si son de adopción, entonces no son de raza, pero un perro que necesite mucha actividad, ¿no? Y ese es un ejemplo padrísimo, pero si tú vas a nuestros restaurantes Tox, por ejemplo, o incluso Shake Shack, la miel que servimos es miel que ayudamos a una pequeña comunidad a producir, y hoy les compramos toda, ¿no? Y esas personas, son amuzgos en Oaxaca, pues ya tienen un ingreso padrísimo, o todo el café que compramos, lo compramos a pequeños productores en la zona del volcán de Tacaná, donde nosotros llevamos, pero digamos, junto con una organización experta, pero pagamos hasta las plantas, ¿no? Para que ellos aprendieran a cosechar café de sombra, y tenemos café de calidad, y les compramos directo, ¿no? Nadie lo hace como nosotros en México. O sea, en eso tenemos, o sea, entonces, sí, éntrenle, ¿no? O sea, sí sugerir las páginas no solamente de Grupo Gigante y de Fundación, sino también de nuestros negocios, para que vean ese tipo de acciones que tenemos de responsabilidad social. Sí, si todas agrupadas a cada uno de los nichos. Entonces, bueno, si eres amante del café, si eres amante de las mascotas, a nosotros nos encantan las mascotas. Fíjate, no sabe que tenían esa iniciativa de adopción. Pues te invito un día a platicar con nosotros allá a Petco, para que conozcas toda la iniciativa, porque tenemos un experto en eso. Tenemos áreas de responsabilidad social por negocio, yo no lo llevo. O sea, lo lleva, pues en Tox tenemos a Gustavo Pérez, que es un campeón, que lleva todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad. Digamos, en cada uno de nuestros negocios tenemos alguien que hace eso, ¿no? Pues increíble lo que están haciendo. Yo todavía hay muchas cosas que no están a simple vista en internet para poderlas ver. Pues te agradezco haberlas compartido, y pues recuerden que todo avance es progreso. Pues nos vemos la próxima. Gracias. No, pues gracias por invitarme otra vez. Feliz de platicar. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.